Este es el nuevo escenario que nos presenta el Evangelio de Juan. Al día siguiente del último día de las fiestas de los tabernáculos, y con el contexto inmediato de que los dirigentes religiosos tratan de desprestigiar a Jesús delante del pueblo. Al día siguiente de dicha fiesta, Jesús vino al templo una vez más, dice el texto, y todo el pueblo venía a él. No es difícil imaginar, de verdad, lo que Jesús generaba ante las multitudes solamente leyendo esta porción. Creo que la firme ocupación por las personas era atrayente. Este pueblo está bajo un gobierno romano que los asedia con lo que el César quisiera y con normas que tal vez eran difíciles para ellos. Pero sumado a eso tenían dirigentes religiosos en donde podían descansar espiritualmente, pero estos casi no se ocupaban de ellos. Esta era la realidad del pueblo, esta era su realidad espiritual. Ahora noten el contraste. Jesús, un hombre que se preocupa por enseñar al pueblo, ahora se ocupa de mostrarles el camino de salvación. Se les mostró como el pan de la vida para ellos, el alimento eterno, y este es el escenario para ahora presentarse con otra ilustración que finalmente les aclararía todo. Me imagino ese tiempo, con voz enternecida, una mirada que transmitía la paz misma, porque Él es la paz. Gestos que solo podían llamar la atención de la audiencia. Seguro era notable el amor que destilaba de la voz y la mirada de Jesús por aquellos que Él sabía que lo necesitaban. No era alguien que se mostraba como superior siéndolo, sino que se sentaba con ellos para enseñarles como el maestro de los maestros. Ese es el escenario de nuestro sermón del día de hoy, en el cual seguiremos respondiendo la pregunta de esta serie: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hoy veremos que Jesús es la luz del mundo. Y nuestra tesis para este sermón es algo un poco diferente, porque quiero llamar la atención de ustedes desde el aspecto negativo y no solo positivo como normalmente lo he hecho. Y noten mi tesis para ustedes en esta mañana, que lo he basado en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 20. El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, a Cristo, para que sus acciones no sean expuestas. El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, a Cristo, para que sus acciones no sean expuestas. Y quiero que veamos este sermón a la luz de los ya conocidos 3 encabezados para desarrollar la idea que Jesús quiere presentar a su audiencia. Y lo primero que notamos en el texto, desde el versículo 3 en adelante, es que viene una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa. Noten lo que dice el versículo 3 al 6 en la parte A. Los escribas y los fariseos, noten el contexto, está Jesús enseñándole, ¿verdad?, a las multitudes, allí sentado con ellos, enseñándoles como el rabí, como el maestro, como el teólogo por excelencia, con humildad, con amor, con preciosura, con ternura a ese pueblo. Y en medio de todo esto ocurre esto. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro. Él es el maestro, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto, dice el versículo 6 en la parte A, poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. En medio del ambiente de paz que se pudiera sentir escuchando al maestro, se presenta entonces ahora una situación con los ya reconocidísimos fariseos y escribas, quienes sin medir palabras traen a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio de la multitud.
Dichos hombres traen la situación a Jesús para que Él les responda entonces qué se debe hacer y qué decisión tomaría al respecto, sin antes persuadir a Jesús a que conteste lo que ellos quieren, con el fin de que cayera en su propio juego y, por supuesto, en la propia trampa que los mismos escribas y fariseos pretendían hacer. Los fariseos eran los que lideraban el Sanedrín. Los escribas se suponen que son aquellos hombres que estudiaban las escrituras. Eran como los abogados de la ley. Hoy tenemos unos abogados presentes aquí, ¿verdad? Que hay una ley dentro de este país e interpretan la ley. Bueno, los escribas eran esos abogados de la ley de Moisés. O sea, nadie superior a ellos podría interpretar mejor la ley. Así que Jesús estaba enfrentando a hombres que tenían cierto estatus dentro de la sociedad, que eran muy respetables por la misma multitud que estaba allí alrededor de ellos. Es interesante que estos hombres llaman a Jesús maestro. No creo que lo creyeran, pero era lo que tenían que decirle porque estaban públicamente expuestos. Ellos no creían que él fuera un maestro, pero lo tenían que decir para aparentar, para las apariencias, para no ponerse ellos en el centro del ojo público, sino colocar al que tenían que colocar, era Jesús, para ponerle la trampa. Lo que estos doctos de la ley de Dios traen como situación es una mujer sorprendida en adulterio. Fue sorprendida en el acto mismo. Es lo que estos hombres dicen y añaden, que en la ley de Moisés se les ordena apedrearla por semejante pecado. Y es bueno aclarar que en ningún momento creemos que este pecado no deba ser visto con seriedad. Dada la implicación de el adulterio es vincularse en intimidad a una persona diferente a su cónyuge actual. Lo que agrava es que espiritualmente se desvincula de algo que ya es una sola carne con otra persona con la cual no conforma esa unión espiritual. Así que no quiero en ningún modo minimizar la gravedad de este pecado delante de un Dios que es santo y las consecuencias nefastas que puede traer para una familia esta circunstancia que cualquiera podría vivir. Y los fariseos y escribas, quienes eran estudiosos e intérpretes de la ley, quieren ahora no solamente decirte la traigo, sino que mira lo que dice Moisés, ¿verdad? Quieren enseñar a Jesús lo que dice la ley de Moisés al respecto y le citan lo que dicha ley dice: hay que apedrearla. Esta mujer la hemos sorprendido en adulterio. Hay que apedrearla. Y después dice, ¿tú qué dices? Recuerden la multitud. Todo el mundo expectante. ¿Qué va a decir? ¿Con qué va a salir? Que sí, que no. Yo me imagino a algunos tal vez incluso ya cogiendo las piedras. Por si acaso, yo quiero ser el primero. Y el apóstol Juan nos deja una nota al pie de la página, inspirado por el Espíritu Santo, que es bien importante, y es bien importante, hermanos, porque esa multitud que estaba allá en ese momento no sabía esto, nosotros sí lo sabemos. El fin era ponerlo a prueba para poderlo acusar públicamente. Y cuando estos fariseos y escribas están citando la ley, porque esto es bueno entenderlo y contextualizarlo, porque cualquiera que estuviera en esa multitud podría decir, oye, como ellos son los doctores, lo que están diciendo es verdad. Pero no era tan verdad lo que ellos estaban diciendo, porque ellos están citando tal vez 2 versículos de la ley de Moisés. El primero es Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice el texto, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, es decir, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Y Deuteronomio 22, 22 dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Esa era la ley de Moisés. Si lo notan, no había señal de ningún hombre adúltero en esta ocasión, tan culpable y expuesto a la pena de muerte como la mujer. Pero los escribas y los fariseos no tenían tanto interés en cumplir la ley como en que Jesús cayera en su trampa. Y la mujer era un elemento débil que servía muy bien a sus turbios propósitos. Y es tremenda encrucijada esa pregunta, porque si Jesús rehusaba sancionar la pena de muerte, podrían acusarle de incumplir la ley, lo cual entonces desautorizaría toda la enseñanza que él había dado hasta ese momento.
Pero si exigía la aplicación de esta sentencia, podrían denunciarlo ante las autoridades romanas. No se permitía que los judíos dictaran penas de muerte, solo el gobernador romano tenía este derecho. Y recuerde que cuando la ley de Moisés fue dictada había una teocracia, Dios era el gobernador directo del pueblo. Ya en esta circunstancia había un rey humano que estaba gobernando, estaba el César y todos estos hombres romanos que estaban gobernando al pueblo de Israel, que de hecho de ahí donde salen los publicanos, que son judíos, que cobran impuestos a los judíos para dárselos a los romanos, y que eran tan despreciables como cualquier pecador que habría en ese momento. Entonces lo que dijera el Señor podría comprometerlo de manera pública. Sin embargo, lo que los escribas y fariseos, convencidos de su buena trampa, no sabían era que estaban delante de la luz, que delante de Él todo estaba claro, así ellos no lo creían. Amados, de muchas formas nosotros somos como estos escribas y fariseos cuando traemos al trono de la gracia peticiones o preguntas para buscar un aval a nuestros pecados de parte del Señor, o queremos presentarnos delante de Él como si no conociera nuestros pensamientos. Así somos muchas veces nosotros. Es que yo no le estoy hablando solamente de estos escribas y fariseos, sino de nuestro corazón cuando tiende a ser igual a los escribas y fariseos. Porque llegamos a Dios como si Dios no nos conociera. Llegamos a Dios para que nos ponga un sello de confirmación a nuestros deseos íntimos de nuestro corazón que realmente van en contra de su propia voluntad. Pero así somos, y seguramente cuando se vayan de aquí, seguramente van a seguir pidiendo cosas que Dios no les ha dicho que les va a dar, pero siguen pidiendo cosas porque eso es lo más íntimo que hay en tu corazón. Por lo tanto es un ídolo que tú tienes, y por lo tanto es un ídolo que tienes que atacar directamente con la luz, sacarlo a la luz para que sea crucificado por ti, por tu pecado. Debemos examinar nuestros pensamientos todo el tiempo, amados hermanos, amigos y visitas que están en este lugar. Tus pensamientos son como ese videobin que están allí, ese que se apagó ahorita. Bueno, noten esta ilustración que voy a empezar a hacer ahora. Cuando el videobin se apagó, nadie pudo cantar, casi nadie. De hecho, me aculpo, tampoco me sabía la canción. Pero lo que te quiero decir con el videobin es que tus pensamientos, lo más íntimo que tú crees que nadie sabe, ni la persona más cercana, está expuesto delante de Dios, porque delante de Dios nunca eso se va a apagar. Siempre está encendido delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca vas a tener la oportunidad tú de hacerle un clic y apagar eso para que Él no lo lea. El Señor está allí en tus pensamientos. Él sabe lo que tú estás pensando en este mismo momento. Él sabe si tú con tus pensamientos ahora mismo estás pecando contra Él. Y no es necesario que más nadie lo sepa. Con que Él lo sepa, deberías temblar de miedo, porque Él es el dueño del universo, como hemos aprendido hoy a través de la escuela dominicana. Eso debe ponernos a temblar delante de este Dios, pero también al tiempo, como hijos de Él, darnos gozo que aquellos que estamos en Cristo no seremos condenados por ellos, pero no nos deleitamos en esos pensamientos tampoco. La gracia, hermano, no es sinónimo de deleite en lo que Dios aborrece. Pero la respuesta de Jesús es algo inesperado, y eso es lo que nos lleva al segundo encabezado: una respuesta contundente. Una respuesta contundente. Noten lo que dice el versículo 6, la parte B, hasta el versículo 11. Pero Jesús se inclinó. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Jesús no entró en el juego de los escribas y fariseos, sino que más bien se inclinó y con el dedo escribía en tierra.
Se ha especulado sobre lo que el maestro deletreaba en aquel momento, pero no parece que fuese importante, porque si no lo hubiese dejado escrito en la escritura. Pero hay hombres, yo no sé si con buena motivación, que quisieran adivinar qué fue lo que escribió Jesús, pero parecía que estuvieran inclinados a saber qué fue lo que escribió sin saber lo que nos dejó escrito a nosotros. Y eso a veces parece soberbia. Era su forma tal vez de manifestar que el asunto no iba con él. Él estaba tratando de ignorarlo totalmente. Ya había dicho a Nicodemo que en su primera venida su misión en la tierra no consistía en juzgar, sino en salvar. Juan capítulo 3, versículo 17. Y más adelante iba a recalcar de nuevo este hecho en Juan capítulo 12, versículo 47. Él no vino a juzgar allí, él vino a salvar. Vendrá el momento cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, y cuando esto ocurra lo hará como juez. Sin embargo, en aquel momento pronunciar un veredicto fuera de culpabilidad o de inocencia no le correspondía a nuestro Señor. Los escribas y los fariseos no querían desperdiciar aquella oportunidad. Ellos creían que tenían allí a Jesús en contra de la pared. Lo tenían allí en las cuerdas, ya de esta no va a salir. Y por eso insistían en que Jesús le respondiera. Y entonces Jesús le respondió enderezándose. Y le dice: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Todo pecado genera una sentencia de muerte, y no tanto física, sino espiritual y eterna. Nadie tenía el derecho de ejecutar la sentencia de muerte contra la mujer si estaba condenado a la misma pena por haber violado la misma ley. Ninguno que habría violentado la misma ley de Moisés tenía el derecho de poder ser como juez. Y el único que podía ser como juez en esa circunstancia, si así bien lo hubiese querido, decidió no ser juez en ese momento. Solo el que podría, o solo el que estaba sin pecado, podría hacer eso. ¿Cuál de los enemigos de Jesús cumplía con aquella condición? Habiendo expuesto su criterio, Jesús se inclinó de nuevo y seguía escribiendo en la tierra. Ok, listo, el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra, y él siguió. Háganlo. Aquellas palabras llegaron con gran fuerza a las mentes de sus oyentes. La voz de sus conciencias no se podía acallar. Quisieran o no, estaban obligados a admitir la verdad implícita en las palabras de Jesús. Al momento de retirarse, lo que estaban reconociendo es que también son unos pecadores. Uno tras otro se iba marchando, hasta que no quedaba ninguno de los acusadores. La escena queda como una ilustración de lo que Jesús había afirmado tiempo atrás, y que ha sido el énfasis de este sermón. El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz a Cristo para que sus acciones no sean expuestas. Eso fue lo que los escribas y fariseos hicieron. Se alejaron de la luz para que sus acciones no fueran expuestas. Los escribas y fariseos preferían alejarse antes de que la luz de Cristo revelara la oscuridad que había en sus corazones. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros, amados hermanos. Nos lleva a cautiverio de Él mismo y aleja de todo lo que es luz para que nuestro pecado no sea expuesto. El enemigo te acusa de vergonzoso para que no confieses a nadie, pero se te olvida la única verdad que sirve en ese momento. Nada ni nadie te separará de Dios si eres creyente. Nada ni nadie te va a separar de Dios si tú eres creyente. Pero nuestra debilidad nos impulsa a escondernos, a padecer solos, y entre más solo estés, más te alejas del Señor, hasta el momento que Él te humillará y te llevará a delicados pastos para que seas restaurado. Hermano, debes confiar en el amor de tus hermanos para que puedas ser traído a la luz, no para tu vergüenza, sino para la gloria de Cristo, y que Él sea exaltado entre nosotros y ver cómo te restaura. A veces no venimos y confesamos porque nos da vergüenza, pero pensamos más en nosotros mismos que en la gloria de Cristo. Cuando tú confiesas tus pecados, Cristo es exaltado porque tú estás confesando de que no eres perfecto, de que tú eres un pecador necesitado de esa santificación todos los días de tu vida. Eso no es para tu vergüenza, eso es para la gloria de Cristo. Y si hay alguien que te avergüenza por tu pecado, yo dudaría de la fe de esa persona, porque eres igual entonces a los escribas y fariseos. Hermano, debes confiar en el amor de tus hermanos.
Hermano, trae el pecado a la luz y no seas como estos escribas y fariseos que creían que sabiéndolo todo no podían ser expuestos. Los que fueron como jueces terminaron en el banquillo de acusados frente al verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, estás a tiempo, ven, vuelve a los brazos reconfortantes de nuestro amante Redentor, el cual los hace extensivos a través de su iglesia, que es su cuerpo. No te dé vergüenza, más bien avergoncemos al enemigo de nuestras almas, de que nuestro Señor está por encima y que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta porción del pasaje nos muestra la conversación restauradora entre la que en ese momento seguro se sentía la peor pecadora del mundo versus el Rey del universo, el más santo hombre que se podría ver. Esa circunstancia, imagínate ahora en la mente de esa mujer, estaba expuesta delante de todo un pueblo. Imagínate esa mujer cómo se sentía allí. Y la escena nosotros nos presenta a la mujer que se podía sentir la peor de todas o de todos los seres humanos versus el hombre más santo de todos. Jesús se enderezó, pero esta vez para hablar directamente con la mujer. Con sus dos preguntas subrayó el hecho de que los acusadores se habían ausentado. Al despedir también a la mujer, reconoció implícitamente su pecado. Enfatizó que él no pensaba juzgarla porque no era esa su misión en ese momento, pero le urgió aprovechar su absolución, renunciando a toda conducta pecaminosa en el futuro. Ese es nuestro Señor, compasivo pero justo, el que no pasa pecados por alto, pero que su misericordia se extiende aún a esas personas que están en esa condición. Amigo que estás aquí, si tienes esta pregunta, ¿quién es Jesús? Este es Jesús, el Jesús que tú necesitas. Tú estás enemistado con Dios y es urgente que te encuentres con este hombre, el único que te puede llevar al Padre y presentarte delante de Él justo. Cristo y solo Cristo es el único que te extiende misericordia como lo hizo con esta mujer adúltera. Solo en Cristo, amigo, puedes encontrar el verdadero perdón que tu alma, insaciable por cosas temporales, necesita de manera urgente. Amigo, sal de la oscuridad para que vengas a la luz, a Cristo, porque así no lo entiendas o así no lo creas, tus pensamientos, los más mínimos, están expuestos delante de Él. Y todo ese escenario sirve para que Jesús, después de haber recibido esa pregunta capciosa y él poder haber dado una respuesta contundente, una vez más puede aplicar esto a sus oyentes. Ahora él vuelve a la multitud que estaba allí, a los que estaban frente a él, a los que él estaba enseñando. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, una aplicación confrontadora, una pregunta capciosa, una respuesta contundente y ahora viene una aplicación confrontadora. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús insta o insistía en una enseñanza centrada en Él. Yo soy la luz del mundo. Este énfasis no reflejaba una actitud de arrogancia ni deseos de protagonismo. Fue sencillamente la manera en que Jesús recalcaba el hecho de que Él era el misionero de Dios, aquel que el Padre había enviado al mundo para llevar a cabo la obra de salvación. Quería hacer constar que fuera de Él no había forma de reconciliarse con el Dios que es 3 veces santo. La figura de luz es frecuente en el Antiguo Testamento para describir a la persona de Dios. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor?
El papel de su palabra también juega en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y noten lo que dice el propósito de salvación para las naciones en Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo emplea el mismo lenguaje simbólico para poder describir la situación en un mundo de oscuridad, cegado por Satanás, en el cual resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, dice Pablo. Juan ha utilizado esta misma figura anteriormente en su evangelio, con el fin de hablar de la irrupción de la luz de Cristo en un mundo que está en tinieblas, del empeño de la humanidad en alejarse de la luz y, si fuera posible, apagarla, y de la reacción positiva de algunas personas frente a esa luz. El evangelio de Juan es abrumador en cuanto a la luz. En sus palabras ante los judíos en el templo, Jesús hizo tres cosas. En primer lugar, utilizó aquella ilustración para aclarar su misión como el enviado del Padre. Venía para iluminar a los que estaban bajo el dominio de las tinieblas, retenidos por Satanás en su fortaleza, abriendo sus ojos a fin de que se volvieran de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Pero en segundo lugar, extendió una invitación implícita en consonancia con su insistencia a lo largo de los relatos evangélicos, para que todo aquel que quisiera tomara la decisión de seguirle. Y tercero, señaló las implicaciones de dar aquel paso. Por un lado, el que sigue a Jesús sale de la oscuridad que hasta aquel momento ha estado envuelto. Pero por el otro, entra en la plena luz de la presencia de Cristo y finalmente en la plena posesión de la vida eterna que esta luz ofrece. Resumiendo, podemos decir que con estas palabras Jesús nos habló de la persona que debemos conocer, Él mismo. Él mismo. Amigos, si tú estás aquí y tú no conoces a nadie de esta audiencia, no importa si conoces a Jesús. Si tú te vas de aquí y no conoces a nadie, te vas y más nunca vuelves, pero si te fuiste conociendo a Jesús, gloria sea en los cielos por Cristo. Ese es nuestro deseo, amigo. No te vayas de aquí si tu vida está en oscuridad, porque ciertamente lo está. Así tú no creas, tú tienes lámparas pequeñas que medio alumbran el camino, pero no tienes la luz verdadera, quien es Cristo, amigo. Cristo está dispuesto para ti hoy, no mañana, no el otro fin de semana, no me voy a tomar otros 3, 4 carnavales. No, es hoy que esta luz está dispuesta para ti. Tú no sabes qué va a pasar mañana, amigo. Aquellas palabras de Jesús provocaron críticas inmediatas una vez más de los líderes religiosos. Su argumento se basaba en el hecho de que Jesús constantemente daba testimonio de sí mismo, sin presentar otro testigo que le avalara. Porque es muy fácil, yo presento mi testimonio y lo que diga yo, eso es lo que es y ya. Entonces, claro, Jesús sabe lo que dice la ley acerca de los testimonios. Es que Jesús esta vez no esperó que los religiosos le hablaran de, no, pero es que tú presentas tu testigo, pero no, mira, la ley de Moisés dice esto. No, el mismo Jesús usó la ley de Moisés para aplicarla a él. Cualquiera podría hablar maravillas de sí mismo, pero sus afirmaciones nunca serían creíbles si no vinieran respaldadas por evidencias más objetivas que de su veracidad. En respuesta a eso, Jesús empleó una serie de argumentos que garantizaban la veracidad plena de sus palabras. En primer lugar, su procedencia era celestial, no terrenal, un hecho que ellos ignoraban de manera voluntaria. La mentira es universal entre los seres humanos y por ello siempre queda la duda de la autenticidad de un testimonio cuando no viene apoyado por otras alegaciones. Por eso es que los abogados tienen tremendo trabajo, porque ellos asumen de una vez que todo lo que está diciendo él es mentira. Necesitamos hechos, necesitamos testigos, pruebas. Pero Jesús viene desde lo celestial, Él no estaba entre los hombres. Así que solamente su palabra debería ser suficiente, pero claro, estos hombres no querían aceptar eso. Jesús venía del cielo, de parte del Dios que nunca miente, y hablaba con la autoridad del Padre, de quien vino y a quien volvía. Transmitía fielmente las palabras de su Padre. Por lo tanto, los fariseos caían en un error lamentable cuando descalificaban sus afirmaciones como falsas.
Pero en segundo lugar, la segunda razón se basaba en su compenetración completa con el Padre, los versículos 15 y 16. Ellos juzgaban según las apariencias externas, una manera de proceder que en muchas ocasiones llevaba al error. Jesús no juzgaba a nadie en el sentido de emitir un veredicto judicial, por cuanto aquello no era su misión. Pero cuando emitía un criterio personal, lo hacía de forma totalmente acertada, porque la relación íntima con su Padre garantizaba que hablara al unísono. Al unísono. Y el tercer argumento, Jesús apelando a la ley de Moisés, que los fariseos reverenciaban y afirmaban cumplir con mucho vigor. Según la ley, un testimonio tenía plena validez cuando concordaban las evidencias presentadas por un mínimo de 2 testigos oculares. En aquel caso, al coincidir el testimonio dado por Jesús y el de su padre, no cabía la menor duda en cuanto a la veracidad. Ahí estaban los 2 testigos. Así que, hermanos, amigos y visitas que están aquí, cuando Jesús dijo que era la luz del mundo, era la luz del mundo. Por más que los escribas y fariseos trataron de descalificar esta idea, Jesús mismo les presenta los argumentos necesarios delante de la multitud y terminan ellos descalificados. Los que venían a descalificar terminaron descalificados. Ellos en su propia soberbia le querían enseñar la ley de Moisés, aquel quien es la ley en sí mismo. ¿Sí ven? Le querían enseñar la ley a quien es la ley. Él es la palabra de Dios encarnada, el verbo. Y además de darle la vida a los hombres, porque es el pan de la vida, de la misma manera, no solo es la vida en sí misma, sino que los trae a la luz, porque Él es luz, la luz del mundo. Amigo, ¿quién es Jesús? Él es la luz del mundo. Lo que quiere decir que delante de Él todo está descubierto y claro. En Él no hayas oscuridad porque Él es luz. Cuando estás frente a Él, amigo, que de hecho lo estás, tú estás descubierto. Tu vida está descubierta delante de Dios. Así tú no lo creas. Y gracias a Dios que no depende de lo que tú crees. Y por eso yo aquí estoy con seguridad que tu vida hoy está delante de Él. Está descubierta. Está descubierta. Así que eso es una mala noticia para ti hoy, porque aún los más oscuros pensamientos que puedes tener en este momento, que has tenido en toda tu vida, Él los conoce. Si tú esos oscuros pensamientos los tuviste hace 30 años, 20 años, 15 años, 10 años, Él los tiene registrados. Esa es la mala noticia para ti. Amigo, tanto es la luz Él mismo, que aún delante de Él está desvelado todo lo que tú eres y todo lo que eres capaz de hacer, que ni siquiera tú te puedes imaginar de ti mismo. Tú nunca has dicho en tu boca alguna vez, yo no creía que fuera capaz de eso. A veces hacemos acciones en las que decimos, oye, yo no sabía que yo pudiera ser capaz de esto, sea bueno o sea malo. Normalmente es para lo malo. Yo creí que nunca podría contestarle así a mi esposa. Bueno, Dios sí lo sabe. Amigo, déjame decirte algo, tú eres peor de lo que piensas que tú eres. Tu moralismo no te va a salvar. Tu moralismo no te va a alcanzar al cielo. Tu moralismo no va a subir del cielo raso de aquí. Y esa es la mala noticia para ti. Porque la luz está delante de ti. Jesús, amigo, no es una linterna en medio del océano. No, Él es un faro en una habitación que no tiene opción a la oscuridad. Así que, amigo, delante de Dios estás deshecho por tus propias obras y porque has vivido siempre en oscuridad y tu corazón y tus más íntimos deseos están delante la luz, delante de Cristo. Y esta es la mala noticia para ti. Pero, amigo, la buena noticia es que aún hay tiempo para ti. Si le sigues, la luz de la vida estará a favor tuyo. Pero seguirle cuesta, amigo, porque debes seguirle según los términos de la luz y no andar en tinieblas. Para eso debes rogar al Señor en arrepentimiento, reconociendo tu pecado, tu oscuridad, tus tinieblas y que Él tenga misericordia de ti. Amigo, los que estamos en esa luz, estuvimos como tú algún día en el pasado. Y no hay tiniebla ni oscuridad que esta luz no apague y desaparezca y la desvanezca.
Amigo, su luz es admirable y Él está dispuesto a atraerte a esa luz. Y lo sé porque no ha venido por segunda vez. Y mientras eso ocurre, esa luz estará dispuesta como para esta mujer que estaba en pecado. Porque cuando venga por segunda vez, el que será expuesto es tu pecado delante de su presencia. Y la consecuencia será el castigo eterno. Amigo, corre a los pies de Cristo suplicando su perdón para que puedas ser atraído de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es tanta la oscuridad en ti que ni siquiera eres consciente de que estás en oscuridad. El pecado ha tomado tanta posesión de ti que ni siquiera lo notas. Pero en Cristo hay salvación para ti hoy si vas a Él y te arrepientes de tus pecados, el cual te mantienen en esa oscuridad. A mí esto, mientras yo meditaba en este texto, siempre se me vino a la mente, y de hecho ocurrió esta mañana aquí mientras estábamos temprano, se fue la luz. Y amigo, escucha esto, cuando la luz se va en tu casa de noche, tú estás durmiendo o estás ahí de día, de noche durmiendo o despierto de noche y se va la luz en tu casa, de repente tú sientes que no ves nada. Así de salida no ves nada. Pero de repente pareciera que las cosas se fueran aclarando tanto que empiezas a ver en medio de la oscuridad. Y ese es el problema, amigo, que tú estás allí en eso y no te estás dando cuenta porque tú crees que estás viendo. Pero no, resulta que tu alma delante de Dios, amigo, está como ese primer momento en que ese güey no veías nada. Cuidado, amigo, porque tú crees que estás viendo en medio de la oscuridad. Pero es imposible porque la oscuridad te ciega tanto que no ves nada y empiezas a tropezar, empiezas a caminar mal, empiezas a alejarte de todo lo que te alumbra, porque claro, cuando viene la luz, después de 3, 4 horas en la noche y tú estás despierto, ¿qué es lo primero que hace? La luz te espanta la mirada. Ese es Cristo, cuando te transforma el corazón, te cambia lo que tú tanto amabas, esas tinieblas, y ahora vas a empezar a amar la luz. Ese es el impacto eterno de esta verdad. Y seguro esta ilustración es corta con lo que Jesús representa. Al igual que tú, esta mujer que había adulterado estaba en oscuridad, pero aún el único que la podía acusar no lo hizo por amor. Esta misma luz está disponible para ti hoy, pero esto no durará para siempre. Así que si estás hoy aquí, el Señor quiere que te arrepientas y con sus lazos de amor te traerá a la luz, te traerá a Cristo. Y tú, mi hermano, ¿qué significa para ti que Jesús es la luz del mundo? Si estás en Cristo, ya no debes vivir en tinieblas, por ejemplo. Si tú dices que estás en Cristo, las tinieblas para ti no deberían aparecer. Es imposible que si has sido traído a la luz puedas vivir deleitándote en tinieblas porque cuando has probado esa luz no quieres más oscuridad en tu vida. Eso lo desea y lo vive un cristiano. Tu carne va a querer tinieblas, obvio que sí. Así que debes ser consciente y honesto con esto. Cada circunstancia que vives, vas a buscar el camino más fácil y por lo general ese camino tiene sendas de oscuridad. Recuerda que las obras, o más bien que la luz que está en Cristo, que en Él, sobre Él, cayó toda la oscuridad y terrible ira del Padre para que pueda ser librado de esas tinieblas que acechan tu alma. Así que cuando estés en esos senderos que te están llevando a la oscuridad, debes recordar lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz para que te duela ese pecado y puedas arrepentirte. En la luz no se camina solo, amigo, mi hermano. Necesariamente necesitamos a la iglesia porque la iglesia es alumbrada por Cristo constantemente y es bueno y una bendición para nosotros porque tenemos dónde acudir cuando nuestra carne quiera esas tinieblas. Acude a la iglesia. No camines solo. Cuando caminas solo, mi hermano, poco a poco tu camino se va desviando y tal vez hoy estás en oscuridad, pero tú crees que estás en la luz solamente porque vienes el domingo a la iglesia, solamente porque estás yendo a un grupo eco, solamente porque vienes los jueves a orar. Eso es bueno, pero si tu corazón no está expuesto, tú simplemente vienes a cumplir un checklist de tu vida y una denominación cristiana que tu vida no demuestra. Busca luz entre tus hermanos. Deja que tus hermanos penetren tu vida y penetra la de otros para que seas luz
para ellos. El Señor nos mandó a hacer luz. Si a mí como cristiano yo tengo que ser luz de alguien. De la misma manera tú, mi hermano, tú tienes que ser luz de alguien. Y esa luz de alguien va a servir para la oscuridad de otro. Y esa oscuridad puede ser una misma situación tuya como creyente que has caído. Es que los creyentes caemos. Pecamos, eso es una realidad. Somos pecadores. Aquí no hay santos que no pecan. Aquí hay santos pecadores. Y es un antagonismo ambas, pero esas son las realidades que vemos en la Escritura. Así que si tú vas a un hermano con un pecado, ese hermano, ¡ay, yo no esperaba eso de ti! Nosotros no vivimos eso aquí. No, ¿cómo fue posible que tú hicieras eso? No, ¿cómo fue posible? Gracias a Dios por Cristo que no fue peor. Eso es lo que un cristiano anima a su hermano. ¡Ah! Claro, ¿cómo te van a contar algo si tú cada vez que te dicen, ¡ah! Hermano, los cristianos deberíamos tener mayor sensibilidad a la doctrina del pecado que el mismo mundo. Oh, pastor, asesina a alguien en la esquina. ¡Ah! No, mi hermano. ¿Te has arrepentido? Sí, pastor, estoy arrepentido. ¿Estás seguro? Estoy seguro, de verdad, yo no quería hacer eso. Bueno, en el Señor hay perdón. Ahora vamos a llamar a la policía. Yo no soy juez. Y vamos a orar para ver si te libran de esto, pero no lo creo. Eso es lo que hace un cristiano, pero ay, yo no esperaba eso de ti. Pero si el Señor nos muestra aquí a un rey, a David, y dice cuando comienza que él tiene el corazón conforme al corazón de Dios y hace exactamente lo mismo que haces tú y yo, porque nosotros vivimos asesinando personas. Lo que pasa es que creemos más en la consecuencia y eso es lo que nos avergüenza que el propio pecado de nuestro corazón. Mira, yo estoy seguro, hermano, hermana, que estás aquí, que ya tú hoy has asesinado bastante. Tú eres un asesino y una asesina en serie. Y en serio. Pero no te crees mejor porque yo no llegué como David. ¡Wow, David! ¡Qué perverso! Tú eres igual si tú eres consciente de la ley de Cristo. Si tú le llamas fatua a tu hermano, tú eres un asesino, una asesina. Y debes arrepentirte de la misma manera. Hermano, y tú puedes matar un montón de personas aquí que ni siquiera le has dicho nada. Pero recuerda algo, eso está expuesto delante de la luz. Y eso es lo que te debe poner a temblar realmente. Aquí no ganas nada aparentando y cumpliendo cosas. Eso no lo hace un cristiano. Un cristiano sabe que ha sido salvado por la gracia de Dios, que sigue siendo un pecador, pero tiene una lucha, una guerra, una batalla constante contra su pecado y ayuda a su ejército, a todos estos ejércitos que están alrededor de ellos, que también son soldados de Cristo, a luchar contra ese pecado. Eso es un cristiano. Aquí no hay mejores ni peores. Aquí el único mejor, el único digno de toda alabanza se llama Jesucristo, la luz del mundo. Nadie más. Así que si tú sabes eso, confiesa y déjate ayudar. Deja la vergüenza para aquellos que están en el mundo, que se van a presentar delante de Dios según sus obras. Pero tú, cuando ya tu obra fue hecha perfecta en la cruz del Calvario, tú no necesitas más nada sino esa luz. Mi hermano, examina tu corazón ante estas verdades para que puedas exponerte realmente delante de la luz del mundo, quien es Cristo, y puedas aclarar las áreas de tu vida que aún tienes en tinieblas y que tiendes a deleitarte en ellas, incluso con pensamientos teológicos, apelando a la libertad de conciencia que hoy por hoy se ha ampliado tanto en tu vida al punto de apelar a la conciencia cuando realmente lo que decides es claramente oscuro. Algún día, cuando todo esto pase, cuando crucemos el río de esta vida y lleguemos a la otra, estaremos en presencia de la luz verdadera, de la luz del mundo, para que nuestras vidas estén completamente claras. Pero mientras eso llega, amado hermano, vive aquí a la luz de la eternidad. Para eso fuimos salvados. Y cierro con esto como cierra Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche en la eternidad. No, y no tienen necesidad de la luz de lámpara,
ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.